y que es el momento de empezar a decirnos somos los mismos y deberíamos estar juntos y empezar a contarnos historias como Alfredo nos está contando ahí. Esa es mi breve introducción a este libro. Le agradezco a los presentes, sobre todo a ti, Alfredo, por la confianza. No te defraudaremos y espero que ustedes al leer el libro tampoco. Gracias. Yo es la última vez que acepto ser el último. Dijeron todo, ¿no? Tengo que cuando fui al baño estuvieron viendo mis cosas. Pero sí, me voy a ir rápido por si sueno repetitivo, pero empiezo por agradecer enormemente la lectura de este libro, el chance de conocerte a través de lo que escribes aquí. Fue muy revelador encontrarme con este personaje tan tarde y fue muy triste también no haberte leído en el proceso de vivir todo lo que aquí relatas. Comparto contigo que por más que uno busque no encuentra este tipo de periodismo en este país y mucho menos en aquella época. Estaba pensando que como en las elecciones pasadas la izquierda se quejaba de la cantidad de atención que tenía de los medios, ¿no? Me acuerdo en el 88 cuando no llegaba ni al 3% de presencia ni en las pantallas ni en los radios Cárdenas y aún así parecía que ganaba y aún así la gente se lo comunicaba y de alguna manera reaccionamos ante esa carencia de que nos contaran la historia y nos la fuimos contando entre nosotros y rolaban los panfletos y la gente iba a las marchas y en las marchas platicabas de lo que estaba pasando y regresabas más informado o desinformado, quién sabe, pero me hubiera encantado que nos acompañaras, que me acompañaras a mí en el proceso de mi adolescencia, de empezar a hacerme un juicio, de empezar a tener un punto de vista de ese momento en el que empiezas a politizarte y a querer hacer algo y a dejarte afectar por lo que está pasando. Me encantó leerlo. Es una gran oportunidad también para encontrar a un periodista que tiene una convicción total, ¿no? Y eso lo vuelve un personaje heroico. Y si esto lo leyera alguien que no tiene ninguna conexión con la realidad de la que está hablando, se leería como una gran novela deliciosa sobre un héroe bien chingón, ¿no? Y te seguirías porque de verdad es un tipo con una convicción, con un amor por el país y por el tema del que está hablando, un profundo respeto además, que tiene que ver con ese rigor de periodista que tiene, pero también con ese rigor de persona que debe tener, que se le debe levantar en las mañanas y preguntarse si está donde quiere estar y si está haciendo algo al respecto o no. Yo creo que este hombre tiene esa claridad y los invito de verdad a que hagamos que las palabras que dijiste aquí se nos olviden rápidamente y este libro sea un libro muy leído y muy pasado y muy comentado. También me confrontó brutalmente el libro con el país donde vivo, ¿no? La frialdad a veces con la que habla me dejó girando. Es un recuento detallado de la política de nuestro país y su relación con el vecino del norte, ¿no? Y lo hace con una narración energética, muy novelera, que no te deja despegarte, ¿no? Darían ganas de cerrarlo y decir ya, ¿no? Porque yo tengo que salir a la calle ahorita y estoy ahí de donde estás hablando, en el lugar en el que estás hablando, pero es imposible y te sigues y el personaje tiene una cualidad, ¿no? Tiene esta convicción que es inspiradora y que lo hace no claudicar y que es contagioso eventualmente como lector. Creo que lo estás leyendo y preguntándote yo qué estoy haciendo, cómo es que estoy conviviendo con este nivel de violencia, cómo es que he aprendido a convivir con este nivel de ausencia, de dolor, ¿no? Hay números que dicen que pasamos las 100,000 víctimas, esos cuantos familiares tristes con un hoyo, una cicatriz ha dejado, ¿no? Y cómo puedo ser parte de eso, ¿no? Él que tiene el chance de salir no lo toma y
te confronta, es un libro fuerte, es una lectura que te cambia, ¿no? Para bien o para mal, no sé, ya cada quien decidirá, pero a mí me despertó en muchos sentidos. En el viaje agradecí entender un poquito también una maraña ahí de personajes y de nombres, desde Salinas hasta hoy, hasta Enrique Peña Nieto. En todos estos años hemos ido escuchando y de repente se vuelven las portadas de todo y de repente desaparecen y ya no sabemos quiénes son y cómo están conectados, y él logra hacer un mapa de personajes como el Chapo, los Arellano, Quique Camarena, la estructura de los Zetas, la familia, qué tienen que ver, Tony Garza, de repente entender la función de un embajador. Es el ABC, para entender dónde estamos, y además escrito y novelado de maravilla para que si ya no sabemos esta información nos clavemos en el viaje del personaje, pero sí te da esa distancia para entender cómo funciona este mercado y este tráfico de drogas que nos tiene sumidos en este nivel de desesperanza ya, ¿no? Y de violencia. Bueno, pues ya dije lo de que la convicción de este hombre, pero también hay que hablar de su valor, ¿no? El valor de lo que relata aquí y el valor de haberlo vivido es uno, y el valor de relatarlo después y ponerlo en un libro y sentarse aquí en la Casa Lama a platicar con ustedes de él es encomiable. Es un periodista además, y me sumo al grito de por favor hagamos algo. Es un periodista que valora la veracidad, la contextualización de sus notas, la responsabilidad del efecto que éstas pueden causar, la autentificación de fuentes, el derecho a la réplica por encima de las primicias o las exclusivas que es en el mundo y en el mercado que hoy vive gran parte del periodismo en este país, ¿no? ¿De qué sirve sacar la noticia antes si viene carente de sustancia, de fundamento, de profundidad, de reflexión? Y de qué sirve además, de qué sirve dar el primer golpe si no sabemos luego cómo dar el abrazo, ¿no? Este hombre piensa en todas las consecuencias de su trabajo y es una cosa metódica que hace, hasta el punto, como bien ya se dijo en esta mesa, de arriesgar su propia vida por esa metodicidad. Espero que esa palabra exista. Una reflexión interesante es ver cómo se resiste el personaje constantemente a claudicar, ¿no? Y la reflexión me lleva al país en el que vivimos, ¿no? Es un país que te invita a la ilegalidad a la primera, ¿no? Que te invita a no hacer las cosas bien, te invita a probablemente dejar de lado tus sueños por el dinero rápido, por la solución rápida, donde para un buen porcentaje de la población pues entrarle al business del narco es una gran opción, aunque pueda ser corta. Es un país que cuesta mucho trabajo. Yo tengo muchos amigos que abren tiendas o restaurantes y eventualmente se cansan porque no hay manera de ir legalmente paso a paso y llegar, y siempre es más fácil caer en la corrupción, siempre es más fácil dejarle el negocio a alguien que ya sea millonario, ¿no? Por eso luego tenemos hombres tan ricos en este país, pues sí es más fácil vender y ya que te lo quiten de encima. Y este hombre no, este hombre trabaja su empresa todos los días y va haciendo las cosas bien. Es un gran ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo y un poco duro reconocer que no sé si odias que te digan mexicoamericano, pocho, es un mexicano que tuvo el chance de crecer allá y estudiar allá, pero sí es muy interesante que seas tú quien venga, por lo menos a mí como lector, a prenderme ese foco rojo. No creo que como lector yo no lo voy a dejar pasar, y creo que ese es el poder también de este libro, que despierta. Y ya me voy a ir al tema de la historia bueno, esta frase recurrente que también está en el libro, ¿no? De México me siento estadounidense,
y en Estados Unidos me siento mexicano. Lo dice un hombre que tiene su ombligo enterrado en Durango, que más mexicano que eso no puede ser. Es un canto de amor a un país, es una necesidad por decirle a su familia, a su madre, de aquí no había que irse nunca, aquí hay mucho que hacer. Sin embargo, lo puede hacer porque se fue. Y en esa contradicción es que hay que entender y hay que empezar a conectarnos, como dice Pablo, con esa comunidad que vive del otro lado, sobre la cual tenemos una cantidad inagotable de prejuicios, y es de los dos lados. La frontera ha logrado crear una fractura profunda, y una distancia que ya nos cuesta muchísimo trabajo. Dice, por ejemplo, en un momento cuando está en Estados Unidos el personaje que ya tiene que hacer algo porque se siente cada vez más estadounidense, relajado, insensible y narcisista, recubierto de teflón, ¿no? Y me encanta porque es cierto, y el teflón sale con piedra pómez, y le haces así y lo logra, ¿no? Y regresa, pero tampoco en ningún momento dice que quiere sentirse como el mexicano que ya se acostumbró a la violencia o que de alguna manera participa en ella, o que al no hacer nada ya está participando de ella de alguna forma. Si eso es ser mexicano o ser gringo, como dijo nuestro exmandatario ayer por Twitter, que seguro dirá que lo malinterpretaron, sus dedos lo malinterpretaron, pero si se trata de una o de la otra, yo prefiero no ser nada, ¿no? Y un poco a raíz de ahí es donde yo creo que tiene que nacer esta nueva comunicación, porque hoy la comunidad que tiene alguna conexión con México, para no decirles mexicoamericanos a todos, es muy diversa. Hay una cantidad de colores infinitos, ¿no? El México el México que conocieron los padres de los que probablemente lean este libro, no tiene nada que ver con el México contemporáneo, vibrante que vivimos hoy, con la ciudad que describe Alfredo aquí. Y es muy bonita la historia porque él se va cuando la frontera era otra cosa, ¿no? Su papá trabaja en el sistema Bracero, que es un programa que hicieron, como varias de las cosas que han hecho en Estados Unidos, que resultan boomerangs, que les regresan. En una época les trajo mucha tranquilidad el hecho de poder traer trabajadores del campo de México a Estados Unidos para satisfacer las necesidades de un país tan grande en programas cortos y a veces largos, y de repente esa gente fue creando una vida y de repente esa gente se fue quedando, y hoy hay un debate terrible sobre una ley migratoria que nadie se atreve a pasar porque ya no saben qué hacer, y esta gran solución de los 50 ahora se volvió en un conflicto enorme, ¿no? Y él de hecho no quiere ir, y su madre, después de que pierden a alguien en la familia, decide irse, y les dan un green card porque su papá es bracero. Imagínate eso, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Bueno, ese es el México que sus papás dejaron, y el México en el que hoy vivimos no se comunica con ese otro México, y hoy veo mucha gente joven, por eso lo voy a decir. Habemos una generación que ya no tenemos por qué dejarnos afectar por esta tan terrible frontera, aunque le pongan muros, no hay manera de que nos desconecten. Somos un chingo aquí y allá que podríamos estar haciendo cosas, que podríamos estar comunicándonos, que podríamos estar reflejándonos como Alfredo nos invita a hacer esto, y tirando los prejuicios. Creo que este es un gran libro para lograr eso, tanto de este lado como del otro, y agradezco el esfuerzo y agradezco estar aquí sentado, y no podemos olvidar que esta violencia, esta guerra, como le quieran llamar, ha dejado cicatrices profundas de los dos lados, y es momento de acercarnos para que esas cicatrices no nos vuelvan intolerantes y al rato no nos querramos ver ni en pintura unos a otros, ¿no? Todavía podemos crecer mucho juntos y aprender de gente como Alfredo. Entonces, pues gracias por publicarlo en México.